Hola a todos, Joaquín Almería, una semana más en la tribu, en este programa semanal, perdón, de lecciones de contenido de valor. Hoy quiero hablar sobre esto de la pseudociencia, porque ya, la verdad, me estoy cansando un poco de que nos hablen y nos tachen de pseudociencia, y cuando lo oigo es que me río mucho, porque los que están en pseudociencia, los que se han quedado atrás, los que se han quedado obsoletos y no está demostrado por la ciencia actual su forma de funcionar, es la medicina alopática tradicional. Los doctores con los que conocemos, esos sí que se han quedado detrás de la ciencia. Y te lo voy a explicar dentro de un momentito. Y a ti, la próxima vez que oigas esto de pseudociencia, te entrará mucho la risa también. Primero, empecemos entendiendo que cuando la medicina moderna, la medicina occidental, la medicina alopática, tal como la conocemos, cuando nació de la necesidad de sacar al hombre de la edad oscura, de la edad media, de la superstición, de la magia y de una serie de prácticas como las sangrías, los sangrados, todas esas cosas que hacía la Inquisición en la Edad Media, en la era oscura se llamó. Y hubo un nuevo movimiento basado en la ciencia moderna, sobre todo de Newton, la ciencia newtoniana, para sacar al hombre de la oscuridad, de la superstición y de la magia y pasarla a la ciencia. Entonces, la medicina moderna se subió a ese carro de la ciencia moderna con la idea de liberar al hombre. Tenían una misión muy importante, de liberar al hombre de la superstición, del miedo, de la fe y de cosas que no se podían demostrar científicamente. Y entonces hubo un gran cambio, no solo en la ciencia médica, sino en la sociedad en general, de separarse, ¿no?, de todo lo que era fe, o de todo lo que era metafísico, de todo lo que sonaba a magia o a superstición, ¿correcto? Entonces hubo un gran cambio en la sociedad que quería ceñirse muy mucho a la ciencia y cambiar la mentalidad del miedo, del ocultismo, de la magia, de los gurús, de los chamanes o de los líderes religiosos, sobre todo los líderes fanáticos, y que la gente pensase por sí misma, que fuesen más inteligentes, que se centrasen más en el ego y en el intelecto, y dejar de lado todo eso que en aquel momento, yo creo que sí que fue un avance en aquel momento, porque tocaba, y también para liberar a la gente de ese yugo, ¿no?, del miedo a la magia o a lo supersticioso o a lo metafísico, que no lo entendían. Entonces todo era, entiéndelo, compréndelo, y si tiene sentido y ves que es cierto y ves que es científico, entonces actúa sobre eso, y todo lo demás es malo, es pasé, es superstición y es de bajo nivel. Nosotros somos más cultos, más inteligentes, más sofisticados, ¿no? Perfecto, hasta ahí bien. El problema es que la ciencia médica se quedó atascada en ese modelo newtoniano de física y de ciencia de hace 500 años. Ahora la física, la química, la ciencia, la astronomía ha avanzado muchísimo más, y hemos dejado atrás un modelo anticuado, que se ha quedado anticuado, que ya ningún científico, ni ningún astrólogo, ni nadie seguía por el modelo newtoniano. Se han dado cuenta que hay una serie de fallos, una serie de... No es que esté mal, es que está incompleto. Y ahora los científicos modernos, ¿en qué se basan? Se basan en la física cuántica, en la ciencia cuántica. Hubo después de Descartes y de todo este movimiento de salir de la oscuridad de la Edad Media que te estaba explicando, hubo una convención de físicos no hace mucho, donde decían: creo que este modelo de ciencia médica y de ciencia basándonos en Newton, sobre todo las leyes de Newton, va a durar hasta siempre. Y hubo un ponente que dijo: veo solo dos pequeños problemillas, dos pequeñas cosas que no las podemos terminar de explicar, pero creo que tendremos la oportunidad de explicarlas dentro de poco. Y una de ellas era el comportamiento de los átomos, que a veces no se comportaban como a nivel celular, como se supone que se tenían que comportar, y otro era los agujeros negros en las estrellas y en la astronomía, que cómo se comportan las estrellas y las constelaciones y el universo no acababa de encajar con el modelo este newtoniano. Pero decía: pero tengo la seguridad de que la ciencia eso lo podrá explicar dentro de poco. ¿Cómo se equivocaba ese pobre científico, ese pobre señor? Lo que ha terminado ocurriendo es que tanto a nivel macrocósmico, a nivel de entender cómo funciona el universo, cómo se expande, se contrae, los agujeros negros, sí, los agujeros negros es como lo llamamos aquí en castellano,
todo eso, hemos tenido que dejar de lado un modelo científico obsoleto y hemos tenido que empezar a entender cómo funciona la física cuántica. También a nivel celular nos hemos dado, a nivel microscópico, o sea, como esto es algo que lo dice la medicina china desde hace miles de años, así como en el macrocosmos, en el microcosmos. Lo que vemos en el universo y en la Tierra es exactamente lo mismo que está ocurriendo dentro de nosotros y podemos aplicar eso a nuestra salud, a entender mejor nuestra salud. Pero bueno, los dos grandes problemas que tenía la ciencia newtoniana, lo del universo y los agujeros negros y la inversión de energía y todo eso, como algunas estrellas parece que chupan energía en vez de depender de energía, no acababa de cuadrar. Y luego a nivel celular también había una serie de cosas que no terminaban de cuadrar. Y a nivel microscópico, ahora sabemos que el átomo no funciona como pensábamos que funcionaba, sino que no hay materia, es todo energía, e incluso esa energía a veces desaparece, vuelve a aparecer, a veces hay unos hilitos. No vamos a entrar mucho en física cuántica, pero que lo sepas, que ahí había un gran problema donde la física newtoniana no funcionaba y se tuvo que evolucionar a un patrón mucho más avanzado. Pues bien, la ciencia médica se ha quedado atascada en ese patrón newtoniano antiguo y ya no funcionan las explicaciones de Newton. La ciencia médica todavía se ha quedado atascada en ese patrón obsoleto, que está pasado de moda, que ya no funciona, donde se piensan que la mente y el cuerpo están separados, donde se piensan que el pensamiento o la consciencia es un epifenómeno, como un efecto secundario de una máquina que piensa, que es el cerebro, ¿no? Una máquina que hay una serie de engranajes, una serie de impulsos eléctricos, una serie de reacciones químicas, y esta máquina, este órgano, ¿no? Un órgano físico, como puede ser el hígado o el estómago o el corazón, de alguna forma ha aprendido a pensar, o que el pensamiento es un efecto secundario de las descargas químicas del cerebro, ¿no? Y entonces eso crea la consciencia. Está más que demostrado que eso es erróneo. Está más que demostrado que no es que haya una relación entre una cosa que se llama cuerpo y otra que se llama mente, que están separadas, sino que son uno y lo mismo, son simplemente diferentes expresiones de energías que vibran a distintos niveles. Eso está más que demostrado. Hay una serie de cosas que ya demuestra la ciencia moderna, que no sé por qué, bueno, sí que lo sé, pero por algún motivo, lo que es la medicina, la ciencia médica, decide quedarse atascada en un modelo antiguo que no explica nada, no explica ni la remisión espontánea, no explica ni el efecto placebo, no explica ni por qué la homeopatía funciona, no explica, o sea, el modelo antiguo de Newton, igual que no explica los agujeros negros y no explica eso de la teoría de los átomos, no puede explicar un montón de cosas que ocurren en medicina y en salud y en curación, porque está usando un modelo antiguo. O sea que cuando me hablan de pseudociencia, son ellos los que están en pseudociencia, porque ahora son ellos el equivalente a las sangrías y a las animaladas que hacían los médicos en la Edad Media, donde morían la mitad de los pacientes. Fijaros, ¿por qué hubo esa necesidad de la comunidad científica de separarse de la superstición y del miedo y de lo metafísico? Porque la gente se moría. Era peor el remedio que la enfermedad. Te hacían una sangría y te desangrabas y te morías. O te querían curar de la peste, te hacían una serie de inventos raros y te mataban, no te curabas. Pues bien, ¿por qué ahora, en el momento actual, la ciencia médica moderna, occidental, está perdiendo tantos clientes a las medicinas alternativas, mal llamadas alternativas? Llamémoslo medicinas naturales. ¿Por qué? Porque ahora la cirugía, la causa giropátrica, que lo llaman en inglés, el fallo médico, básicamente la negligencia médica, la sobredosis, las adicciones, la gente que se muere en quirófano, todo esto está matando a muchísima más gente de la que cura. Entonces la gente no es tonta, dicen, vaya, aquí tengo riesgo de muerte, aquí no tengo riesgo de muerte. Por eso tanta gente está mudándose en masa, están huyendo de soluciones demasiado agresivas, demasiado... Cuando vas al hospital te hacen firmar que... Bueno, lo que te hacen firmar es para volverse loco. Te dicen que si pasa una mosca y te mueres, que no es culpa suya, que si pasa esto y te mueres, no es culpa suya, que si te mueres no es culpa de nadie. Y luego se cubren las espaldas los unos a los otros, evidentemente. Solo para que tengas una idea, el año pasado, cada año, en los hospitales, en un sitio donde la gente en teoría va a curarse, mueren más de 300.000 personas al año. Y para que te hagas una idea, ese número es mayor que toda la gente que murió en el conflicto de Vietnam, y ahí en Vietnam estuvieron como
años y años tirándose bombas y tiros y la gente matándose mutuamente, pues ahí no murió tanta gente en todo lo que duró el conflicto, no sé si duró 10 años o 8 años, muchísimos años, hasta que los americanos se retiraron de Vietnam. Ahora, todas esas bajas y más en un solo año en los hospitales, por negligencia médica. Y estoy hablando de Estados Unidos porque es donde tengo las estadísticas y lo compararon con la guerra del Vietnam, pero es que aquí en España, en Europa, en cualquier país, en Argentina, vayas donde vayas, las estadísticas, los números son muy similares. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no es tonta y dice, aquí tengo el riesgo de muerte, aquí con la medicina natural, con la medicina china, con terapias alternativas, no lo tengo, y entonces se están yendo. O sea que, de nuevo, los que nos tachan de pseudociencia y que esto es poco científico, ellos ahora mismo están en el mismo sitio que estaban los curanderos y los chamanes en la Edad Media. La gente está huyendo de ese tipo de terapias porque son demasiado agresivas y por la gente muere. Y encima están atascados en un patrón científico antiguo, obsoleto. Y a ver, la ciencia moderna no es que haya dicho que en lo que se basa la ciencia médica, en la física newtoniana, esto de que somos una máquina que ha aprendido de algún modo a pensar, no es que esté mal, o sea, la ciencia moderna ha evolucionado al modelo de física cuántica, donde se pueden explicar muchas cosas que con el modelo antiguo no se podrían explicar. Por ejemplo, el modelo, vamos a comparar física de Newton con física cuántica. Y te lo voy a explicar de forma que lo entiendas. Es muy sencillito. Con el modelo de Newton, no es que estuviese mal, pero a nivel de planetas de la Tierra y el Sol y solo de nuestro sistema, ya explicaba bien el sistema, ya cuadraba. El problema es cuando te ibas al universo entero, cuando ampliabas, que había un montón de cosas que no cuajaban y no se podían explicar. Entonces, la física moderna cuántica amplía y mejora un modelo antiguo obsoleto. No es que lo invalide, no vamos a decir que ahora la ciencia médica está equivocada, porque no es verdad, pero simplemente se ha quedado en un modelo obsoleto donde hay muchas cosas que no se pueden hacer, no se pueden explicar. Del mismo modo la microciencia, ¿no? Todo lo que es el modelo de los átomos y de las moléculas y tal. No es que Newton estuviese equivocado. A ver, si nos quedamos solo a nivel celular, el modelo newtoniano sigue funcionando. El problema es cuando vamos un poquito más allá. Cuando vamos a nivel de micropartículas, cuando vamos que hay más pequeño que el electrón, que hay más pequeño que el protón, que hay más pequeño que el átomo. Cuando profundizas mucho más, ahí es donde la física de Newton se desmonta y ya no funciona. Y entonces tiene que venir el modelo más moderno, más completo, que es el modelo de la física cuántica, que explica lo que Newton no podía explicar. O sea, que no es que lo invalide, es que explica donde él se quedó corto. O sea, que si nos quedamos cortos en la superficie, el modelo newtoniano sigue funcionando, sobre todo si a vibraciones o velocidades por debajo de la luz. Sabemos que la física de Einstein dice que cuando nos movemos o vibramos a velocidades un poquito más altas que esta lenta a la que nos movemos nosotros o nuestro cuerpo físico, a velocidades lentas todo cuaja muy bien con Newton, pero a velocidades altas tenemos que irnos ya a Einstein y a otros modelos que explican qué ocurre, las cosas milagrosas que ocurren. Rápidamente, Einstein nos explicaba que el tiempo se contrae y que la masa se dilata cuando vibras en otro momento, lo cual con Newton te diría, imposible, el tiempo no se puede contraer y la masa no se puede dilatar, la masa si es así, es así y es así siempre. Entonces vemos que no es que todo lo que ha hecho hasta ahora la ciencia médica esté mal, es que está obsoleto, está anticuado. Les ha interesado por una serie de valores y una serie de lobbies que no se mueva nada, que no se cambie el status quo para no perder negocio, para no perder... y se han quedado ahí atascados. ¿Qué tontería? O sea, una cosa que a mí me vuelve loco, ¿cómo es posible que todos los científicos modernos usen la física cuántica y sin embargo todos los científicos médicos todavía sigan usando la física de Newton? Es que no tiene sentido, o sea, todas las investigaciones modernas se basan en física cuántica, menos las investigaciones médicas, que obstinadamente se emperran en quedarse en ese modelo anticuado. O sea que cuando hablamos de pseudociencia, ¿qué es pseudociencia? Algo que no está demostrado científicamente. Bueno, pues científicamente ahora con la ciencia moderna que tenemos, eso ha quedado obsoleto. No es que no se pueda demostrar, es que funciona solo en determinados casos. Si te vas más allá de esos determinados casos, ya no se cumple. O sea, si te mueves muy lento, si te mueves a velocidad de caracol, si te mueves con una tecnología antigua,
Sí, eso funciona, pero a la que te mueves ahora con el mundo moderno, con la tecnología moderna, eso ya quedó anticuada. Es como pretender ir todavía en burro o en carromato de caballos y de madera, cuando ahora se puede ir en avión, se puede ir en coche, se puede ir en vehículos mucho más modernos y mucho más rápidos. ¿Por qué te obstinas en quedarte con una cosa que ya está anticuada? En fin, entonces la próxima vez que oigáis esto de pseudociencia, os podéis reír a carcajadas y decir que son ellos los que están anticuados y están usando un modelo de física y de ciencia que ya no funciona y que ya no explica cosas. Por ejemplo, cómo llegó... otra cosa muy divertida es cómo llegó Planck, uno de los padres de la física cuántica moderna. Él era muy tradicional, era un científico muy de la vieja escuela y quería demostrar cómo funcionaba esto del universo y tal, y llegó a una conclusión, y es que a determinadas velocidades la física de Newton ya no funciona. Otro gran padre de la física moderna cuántica es Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice, y esto es brutal, esto nos ayuda muchísimo a demostrar y explicar que nuestra ciencia médica, la medicina tradicional china, es ciencia moderna comparado con la ciencia antigua. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Te lo voy a explicar muy sencillito, de forma muy... No hace falta hacer ecuaciones matemáticas complejas. Heisenberg, un científico de la escuela antigua, llegó a la conclusión y demostró, de forma científica, o sea que está probado científicamente, que cuando el científico estaba mirando, observando un experimento, el experimento cambiaba. Y si no había nadie mirando, el experimento era otro. Los resultados eran otros. Y llegó a la conclusión de que la simple presencia, la simple presencia de alguien observando, o sea, cuando hay una consciencia observando, cambia los resultados del experimento. O sea que la consciencia cambia la realidad. La mente, la consciencia, condiciona, crea la realidad. Y no al revés, no la realidad te condiciona tu consciencia como tú piensas, sino que tú pensando, mirando, observando, cambias la realidad con tu consciencia. Esto es un cambio brutal de paradigma. O sea, me estás diciendo que la realidad no es algo sólido escrito en piedra, sino que depende de quién la mira, depende de quién la experimenta, depende de qué consciencia le ponemos, están cambiando los resultados. Eso lo dijo Heisenberg. Hace muchísimos años, un científico de la escuela antigua, y nos está demostrando por qué a través de la consciencia, a través de la mente, a través de la voluntad, podemos cambiar el experimento, podemos cambiar la realidad física de nuestro cuerpo o de nuestro entorno. Brutal, brutal. Súper potente, súper fuerte. Y eso es Heisenberg. Estamos hablando de Planck, de Heisenberg. Einstein, otro grande de la física moderna, nos dice que si te mueves a niveles de vibración elevados, como se mueve el pensamiento, como se mueve el espíritu, como se mueve el alma, niveles de vibración muy altos, poco sólidos, poco densos, el tiempo ya no es físico, sino que se contrae y las longitudes se dilatan. O sea, hablando de otro modo, que si pudiésemos vibrar o movernos muy rápido, lo que hemos oído de hacemos un viaje en el tiempo y cuando volvemos somos jóvenes y todos los demás son viejitos porque para nosotros el tiempo se ha contraído y para los demás se ha dilatado, se han hecho viejos y nosotros jóvenes. En eso se basa esa ciencia ficción, en lo que demostró Einstein, que es verdad. Y luego seríamos más grandes, nos hubiésemos hecho más grandes y todos serían pequeñitos comparados con nosotros. Pues bien, ¿eso cómo se explica? Pues se explica con la física cuántica moderna. Y muchísimas cosas más, la conexión psicosomática, el efecto placebo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahora lo podemos explicar con la física cuántica moderna. La física newtoniana, la ciencia en la que se basa la medicina actual, ha quedado pasada de moda. O sea que la próxima vez que os digan esto no se puede demostrar científicamente, te puedes reír en su cara y decirles mentira. Los que os habéis quedado, no es que no se pueda demostrar, los que os habéis quedado en una ciencia antigua, obsoleta, pasada de moda, que ya no sirve para explicar la realidad, sois vosotros. ¿Y por qué todos los otros científicos están ya usando el modelo nuevo y vosotros os obstináis en quedaros en el modelo antiguo? No lo entiendo. Entonces, nosotros nos subimos al carro de la ciencia, somos una ciencia de verdad, usamos la ciencia moderna, y podemos explicar por qué la acupuntura cura, por qué el Qigong cura, por qué a través de las manos podemos transmitir energía, por qué con la mente se puede curar al cuerpo, por qué respirando y por qué meditando podemos crear un nuevo estado de salud y un nuevo estado de ser en nuestro ser. Todo esto
que hasta ahora nos tachaban de pseudociencia, que no se podía demostrar. No se puede demostrar con la ciencia antigua, con la ciencia moderna, claro que se puede demostrar, de sobra se puede demostrar. O sea, que no dejes que nadie te diga, oh sí, medicina china, eso es una pseudociencia, mentira podrida, que se estudie la ciencia moderna, que se estudien la física cuántica, que estudien cómo están funcionando los astrónomos, los científicos modernos, de los átomos y de las moléculas y de la nanotecnología, cómo funciona toda esta nanotecnología, y verán que los que se han quedado atrás son ellos, no nosotros, al revés. La medicina natural y la medicina tradicional china está reconocida por la OMS como medicina de propio derecho, no como pseudomedicina o terapias o otras terapias como las flores de Bach o la homeopatía, esas no están reconocidas todavía por la Organización Mundial de la Salud. La medicina tradicional china está reconocida como medicina de pleno derecho por la Organización Mundial de la Salud. No sé si hay ningún otro organismo a nivel mundial más reputado, más potente y con más derecho a declarar si algo funciona o no funciona, si es de verdad o si no es de verdad. La medicina tradicional china ya reconocida por la OMS. Y dentro de la medicina tradicional china sabemos que tenemos la acupuntura, tenemos la fitoterapia, tenemos el qigong y tenemos las terapias manuales. O sea que todas esas terapias reconocidas por la OMS como medicina de pleno derecho. Usamos la física cuántica, la ciencia moderna para explicar todas estas cosas que hacemos y se explican súper bien y cuadran y tienen sentido. No usamos una física antigua ya pasada de moda que no explica nada de lo que necesitamos entender. Las grandes respuestas, las grandes preguntas en el mundo moderno, la física newtoniana no las responde. La ciencia médica occidental, tal como la conocemos, está obstinada en encallarse, en anquilosarse, enquistarse en esa ciencia antigua, donde el cuerpo es una máquina que de algún modo ha aprendido a pensar. Cuando nosotros sabemos lo contrario, nosotros sabemos que somos un espíritu, somos una conciencia que de algún modo ha creado este cuerpo. Y ese algún modo te lo explica Heisenberg. Es que no hace falta ni ir a los científicos modernos. Heisenberg es de lo más antiguo, de los principios. Planck, Heisenberg, Einstein es de los principios de la física cuántica. Estamos hablando de hace muchísimos años. Esto ya es cosa anticuada en los círculos modernos de los físicos y los científicos actuales. O sea que súbete al carro si eres médico alopático y estás escuchando esto y te resuena, tiene sentido. Ven a mí. Una de las grandes cosas, si me puedo tirar flores y poner la medallita, es que llevo los últimos 10 años explicando la física cuántica, explicando algo que podría ser muy complicado en términos muy sencillitos para que la gente de a pie, de andar por casa, lo pueda entender. Todo lo que te acabo de explicar, ¿lo has entendido? Creo que sí. Y hemos hablado de Heisenberg, hemos hablado de Planck, hemos hablado de Einstein, hemos hablado de física cuántica, hemos hablado de experimentos y de cosas muy modernas y muy avanzadas. Sin embargo, te lo he explicado en términos sencillos. Un amigo mío dice, Joaquín, tú tienes ese don de coger algo complicado y explicarlo de forma tan sencilla, que me dijo que parece que lo que estás haciendo es coger el Quijote y explicarlo en rap, ¿no? Me gustó mucho esa analogía del Quijote en rap. Me la quedo. Es de mi amigo Tino Fernández. Pero sí, si hago bien, si tengo un superpoder, digo, mi superpoder es ese. Coger algo tan complicado como podría ser la física cuántica y explicártelo de forma sencillita. Algo tan complicado y tan raro y tan chino y tan alienígena, ¿no? Como puede ser la medicina china, y explicártela en lenguaje sencillito. Y cuando juntas las dos, ¡buah! Eso ya es tremendo, porque cosas que antes no se podían explicar, ahora se explicamos. Y si quieres que te lo muestre científicamente, hey, yo hice una ingeniería 5 años, o sea, lo que ahora sería un máster de ingeniería, y recuerdo que uno de los días donde se me abrió los ojos y estuve más orgulloso en mi vida es cuando el profesor de matemáticas de la Facultad de Ingeniería nos dijo, señores, ya no es más matemáticas. Cálculo avanzado, ya no existe ningún cálculo avanzado, ya os hemos dado todo. O sea, en la escuela, primero sumas, después multiplicas, después divisiones, después ecuaciones, después no sé qué, después matrices, después no sé cuántos, y parece que no se termina nunca. Pues sí, se termina. En la facultad me lo explicaron todo de matemáticas y luego de física también. Otro gran día para mí fue cuando el profesor, el decano de la universidad de ingeniería en física nos dijo, señores, esta es toda la física que existe, a partir de aquí seréis vosotros los que inventaréis nuevos teoremas, descubriréis nuevas cosas. Ya no hay nada más de física que entender. ¡Buah! Me quedé de piedra. Entonces, yo no tengo ningún problema. Si quieres que me ponga a hacer ecuaciones y que te demuestre de forma matemática
cómo lo que te estoy explicando funciona, cómo la medicina china funciona, te lo demuestro. Porque tengo ese background, tengo esos 5 años en la universidad estudiando eso, antes de cambiar a medicina tradicional china, antes de ir a China y a Japón a estudiar y a Estados Unidos. Hice eso en España, o sea que a mí no me cuesta nada demostrar científicamente y matemáticamente, me puedo liar todo el día a hacer ecuaciones matemáticas, y todavía me acuerdo de cómo Einstein llegó a sus conclusiones, de cómo Planck llegó a sus conclusiones, y te lo puedo demostrar. O sea que si quieres ciencia, a mí no me hables de pseudociencia, a mí no. A otra gente quizás sí, pero yo tengo suficientes estudios como para decirte que la pseudociencia, ellos, que están atascados en física antigua de Newton. O sea que no dejes nunca más que te digan que esto de la medicina china son cuentos chinos, nunca mejor dicho, o que esto es poco científico, que no está demostrado. Que digan de eso de las flores de Bach, o de la reflexología podal, o yo que sé, de otras cosas, vale. Pero en medicina tradicional china, al revés. La ciencia moderna ahora está descubriendo lo que los chinos decían durante siglos. Hace poco se ha descubierto, y con esto ya termino, que si no este vídeo va a ser larguísimo, pero hace muy poquito la ciencia moderna ha descubierto que existe un cerebro en el intestino. Ahora está de moda hablar del microbioma y del cultivo intestinal, del cultivo en el estómago, y cómo se han descubierto neuropéptidos, los mismos químicos que tenemos en el cerebro que nos ayudan a pensar o que nos ayudan a ser inteligentes, los tenemos en el intestino. O sea que hay inteligencia en el intestino, hay neuropéptidos en el intestino, hay microbioma en el intestino, y depende de cómo tienes el intestino, eso te condiciona a que seas que tengas más tendencia a la depresión, o a la ira, o a un ataque de corazón, o a pillar cáncer, dependiendo de lo que hay en tu intestino. Porque el intestino es un cerebro, lo llaman ahora segundo cerebro. Los chinos llevan miles de años hablando de 3 cerebros. Uno aquí, otro en el corazón y otro en el intestino. O sea que la ciencia moderna acaba de descubrir el del intestino. Me juego dinero, me apostaría lo que quieras a que dentro de poco la ciencia moderna va a descubrir neuropéptidos y la misma inteligencia que hay en lo que ahora llaman el intestino, en el corazón. Y eso la medicina tradicional china lleva como 3.000, 5.000 años, no sé cuántos miles de años explicándolo. O sea que ahora la ciencia moderna empieza a demostrar y explicar cosas que la medicina tradicional china decía hace miles de años. Llegaron a esas conclusiones los chinos, no me preguntes cómo, de otra forma, evidentemente no científica, pero son las mismas conclusiones. O sea que vivimos en un mundo muy emocionante. Yo creo que antes de morirme vamos a ver esto. Vamos a ver cómo la tradición de la medicina tradicional china, de miles de años, a través de la fe, a través de experimentación distinta, y la ciencia moderna a través de la física cuántica hacen esto. Se unen y explican exactamente lo mismo, de diferentes formas, con diferentes términos, pero explican exactamente lo mismo. O sea que vivimos en una era donde la fe, donde lo metafísico, donde las cosas que huimos en la Edad Media, por fin se pueden reconciliar, se pueden casar y se pueden integrar con la ciencia. La ciencia se separó de la fe, la ciencia se separó de la intuición, la ciencia se separó del espíritu, la ciencia se separó de lo mágico, la ciencia se separó de lo inexplicable. Hace muchos años, ahora está haciendo lo contrario. Ahora, gracias a la física cuántica y gracias a la ciencia moderna, está abrazando y está diciendo, pues quizá no lo entendemos todos, quizá ese cachito para el factor X o para el misterio puede ser bienvenido, quizá la intuición, la fe, la mente, la volición, la voluntad tenga un espacio dentro de la ciencia. Y eso, amigos y amigas, se llama medicina integrativa. Hay un doctor, que es un doctor alopático, moderno, occidental, no es chino, en Estados Unidos, que me encanta y le sigo, y está justamente donde tiene que estar, lo acierta todo de lleno, que se llama Andrew Weil, Dr. Andrew Weil, creo que es W-H-E-I-L, si lo queréis buscar por internet, y vais a flipar, vais a alucinar, porque este señor pone el dedo en la llaga, este señor entiende de medicina integrativa, entiende hacia dónde va el futuro de la medicina, entiende de física cuántica, entiende de medicina tradicional. Es uno más de esos médicos. Yo tengo alumnos, cientos de ellos, muchísimos de ellos, un médico con mentalidad abierta, que dice, y esto es de él, no es mío, dice, ojalá los médicos actuales fuesen científicos, tuviesen la mentalidad de científico, ojalá. Ojalá, porque los médicos actuales no tienen tiempo, como Descartes tuvo en su día, de filosofar y de buscar. Están tan ocupados curando, es tan urgente curar al paciente que no tienen tiempo de pensar. ¿Y quién les alimenta
el pensamiento las farmacéuticas. Y las farmacéuticas, créanme, tienen solo un objetivo, que es vender más pastillas. Entonces, ojalá los médicos tuviesen más mentalidad de científicos, que hoy en día no la tienen. Simplemente se practican y regurgitan lo que les han inculcado, lo que les han machacado, lo que les han metido con calzador en la Universidad de Medicina. Y eso está basado en un modelo científico obsoleto, anticuado, que ya no explica nada, que ya no sirve. O sea que ojalá, y eso lo dice Andrew Weil, y os recomiendo que lo leáis, creo que hay cosas traducidas al castellano, al español, y si no aprendéis un poquito de inglés, que los libros suyos no tienen desperdicio. Ojalá los médicos fuesen más científicos. O sea que con este pensamiento de ojalá los médicos actuales, la ciencia médica moderna, fuese más científica y se subiese al carro de la ciencia moderna, os dejo que nadie os diga que esto es una pseudociencia. Sabed, quedaros tranquilos, que la medicina tradicional china tiene una base científica súper potente, mucho más potente que la medicina actual, y que se pueden explicar muchas cosas, y que el futuro, amigos míos, el futuro es un matrimonio entre lo metafísico, la consciencia, el espíritu y la ciencia. Ahí es hacia donde avanza la ciencia moderna, ahí es hacia donde está avanzando incluso la medicina actual integrativa. En muchos hospitales de Estados Unidos ya se están uniendo los dos tipos de terapias. Yo creo que antes de que nos muramos, el momento actual es tan emocionante, las cosas están evolucionando, la tecnología está evolucionando tan rápida, que yo creo que antes de morirnos, yo me moriré muy satisfecho cuando vea que esto ocurre, después de estar toda la vida luchando contra corriente y escuchando estas tonterías de que somos una pseudociencia. Bueno, en fin, nos vemos en la próxima lección. Gracias por aguantar este rollo que os he soltado, pero es que tenía que sacármelo del pecho porque ya empezaba a estar un poquito hartito de oír tanta sandez y tanta tontería por ahí suelta. Nos vemos. Chao, chao. Que el chi sea con vosotros. Os quiero muchísimo. Te hablo Joaquín Almería.